Entonces, es por eso que esta constante exponencial lo que nos va a hacer es que este término vaya decayendo. Por eso son constantes de término de decaimiento de lo aprendido anteriormente. Bueno, en realidad esta red neuronal no tiene un proceso de aprendizaje como las redes neuronales tradicionales, ¿no? Puesto que es una herramienta de procesamiento de imágenes, esta red en su funcionamiento lo que hace es realizar tareas de aislamiento de objetos, básicamente la segmentación, la codificación de objetos. De una u otra manera podemos extraer características, ¿no? Entonces, por eso que este modelo básicamente está inspirado solamente para el tratamiento de imágenes, ¿no? Entonces, ahí va a haber una pequeña dificultad. Bueno, se podría modificar de una u otra forma para realizar algún otro proceso. El otro componente que, como les comentaba, era el término de conexión entre las neuronas, donde unificamos tanto la alimentación como las conexiones con otras neuronas. Entonces, esta es una forma de integrar, ¿no?, estas ecuaciones. Existen muchos modelos que ya modifican estas ecuaciones y se obtienen algunos resultados distintos, bueno, diferentes, unos más útiles para ciertas aplicaciones que otros, ¿no? Entonces, se puede modificar, bueno, básicamente es la integración de ambos, ¿ya? Existe este constante que básicamente nos va a limitar el aporte que tiene con las conexiones con otras neuronas, y lo que nos interesa básicamente es la alimentación, que es el ingreso de la imagen que estamos procesando, que es el feed. Finalmente tenemos el generador de pulsos. Nosotros vamos a tener una especie de threshold ajustable que sigue una función de decaimiento. Como les decía en un instante, nos va a dar un valor de voltaje muy alto que va a ir decayendo con el tiempo, y la salida de nuestra neurona, si es que este threshold es superado, nos va a dar un estado de activación activo o simplemente sin actividad, ¿no? Pero puesto que este threshold es un valor que no es constante, entonces es lo que nos va a dar justo el criterio de pulsos, ¿no? Va en un instante, tiene un valor muy alto, decae, y cuando este valor que decaiga sea menor que esta alimentación, nuestra red neuronal va a comenzar a dar estos pulsos de alimentación. Por eso es una red neuronal de pulso acoplado. Bueno, esta sería básicamente la forma como nosotros deberíamos utilizar esta red neuronal para poder procesar una imagen. Ustedes, como ven acá, tenemos una imagen de entrada, ¿no? Tenemos una imagen de entrada. Esta básicamente sería nuestra red neuronal, que tiene una conexión con los píxeles de la imagen de entrada, tiene una conexión con las neuronas, ¿no?, que son las neuronas de la misma red. En este caso, esta red va a tener la misma dimensión que la imagen de entrada. Si tengo 100 píxeles, voy a tener 100 neuronas. Entonces, cada píxel debería ser una neurona para poder trabajar. Ahora, ¿por qué se le dice red neuronal de pulso acoplado, ¿no?, el acoplamiento? El acoplamiento viene de este término, ¿no?, de este punto que nosotros tenemos neuronas que están conectadas con otras neuronas. Nosotros siempre procesamos una neurona y esta tiene una vecindad, y podemos definir un radio de vecindad. Radio 1, por ejemplo, son estas neuronas que están conectadas. Un radio 2, radio 3, o sea, nosotros podemos modificar este radio según sea nuestra aplicación. Ahora, también acá hay un pequeño criterio, ¿no?, porque la forma de conectar, se dice que las neuronas que estén más cerca deberían afectar en mayor grado a nuestra neurona que las neuronas que estén más lejos, ¿no? Usualmente se utiliza una función exponencial, o en algunos otros casos este término ya es considerado como una especie de kernel que nosotros podemos modificar. Si yo utilizo una función gaussiana donde los términos más cercanos
afectan en mayor grado a esta neurona, entonces obtenemos un resultado. Pero yo puedo utilizar cualquier otra función, ¿no? Puedo utilizar un filtro de Gabor, o puedo utilizar un wavelet también. Entonces ya básicamente este término de la vecindad y el acoplamiento que tiene con otras neuronas es lo que nosotros denominamos kernel, y puede ser modificado para que pueda ser utilizado con diferentes filtros, de tal forma que obtengamos diferentes resultados. Bueno, finalmente ya habíamos visto con las ecuaciones anteriores cómo calculamos. Básicamente nosotros tenemos la alimentación, que son los píxeles. Podemos utilizar la vecindad de esos píxeles o no a través de estos pesos. Podemos utilizar las conexiones con otras neuronas para tener un estado interno. Todas las neuronas tienen un estado interno, y en base a este estado interno trabajar la salida de nuestra neurona hacia otras neuronas, ¿no? Entonces yo tengo acá ya básicamente la distribución física de cómo voy a utilizar para obtener una salida. Bueno, hasta ahora hemos hablado un poco sobre el modelo en sí, ¿no? Las diferentes la parte matemática y cómo lo vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo este modelo puede ser utilizado para el reconocimiento automático de objetos? Un reconocimiento automático de objetos sigue estos pasos principalmente, ¿no? Primero hacemos un aislamiento de los objetos, ¿no? Si yo quiero reconocer qué objetos existen en una imagen, primero tengo que aislarlos. Básicamente ese aislamiento corresponde a lo que conocemos como segmentación de imágenes. Después vamos a hacer una codificación de este objeto que hemos aislado para finalmente hacer una clasificación. Acá vemos un poco de los resultados cuando procesamos una red de este tipo, ¿no? Nosotros ingresamos un objeto, es una imagen de entrada, y como les decía, lo que va a hacer mi red es, en cierto número de iteraciones, me va a dar ciertos valores que corresponden a la salida de mi red, que es básicamente en la que nosotros podemos identificar ciertas neuronas en ciertos instantes de tiempo van a dar un pulso, ¿no? Como en este caso, después de la tercera iteración, este conjunto de neuronas ha dado una respuesta. Entonces, solamente esas neuronas son las que han respondido en este instante de tiempo, ¿no? En otros instantes responden otras neuronas, y así sucesivamente según el número de iteraciones que nosotros estemos dando. Entonces, ¿eso qué nos indica? Eso nos indica que para ciertos instantes de tiempo, ciertos píxeles van a responder, ¿no? Lo cual nos va, píxeles que tengan intensidades similares son los que van a dar una respuesta. Por eso es que esta red utiliza mucho el término de sincronización. La sincronización nos va a decir que básicamente las neuronas que den un pulso son las que nosotros vamos a utilizar para poder segmentar en realidad un objeto, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de un objeto, básicamente queremos aislar, ¿no? Bueno, en esta parte yo tenía otra imagen, sí, parece que no la he puesto. Básicamente lo que quiero es aislar. En este instante de tiempo tengo un conjunto de objetos, en este otro instante de tiempo tengo otro conjunto de objetos, y en este otro instante otro conjunto de objetos. Si yo quiero representar todo el objeto en común, lo único que tengo que hacer es hacer la sumatoria de los diferentes objetos, de los diferentes instantes de tiempo para obtener el grado de precisión que uno desee.